7 en Canarias. Soy Julia Navarro y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues a esta hora se habla de 240 muertos, más de 700 heridos y no hay un número oficial de desaparecidos. Los servicios de emergencia de Colombia se apresuran en sacar a supervivientes bajo los escombros de los edificios que ese seísmo de 7,4 grados ha derrumbado. Se calcula que puede haber unas 5.000 viviendas dañadas. A esta hora, el Ministerio de Exteriores informa de 164 españoles en paraderos desconocidos. Eso no quiere decir que estén muertos, no. Eso quiere decir que no se ha podido contactar con ellos, no se ha dado con ellos. Hay que tener en cuenta que las comunicaciones, como hemos podido comprobar en este programa, tanto ayer como hoy, están siendo muy complejas con Colombia. Las imágenes que por cierto puedes ver en cope.es, son terribles. Llama la atención cómo muchos edificios han caído como cajas de cerillas. Ahora lo importante y en lo que se está centrando todo es en las próximas 72 horas. En esas horas se abre una ventana para poder rescatar supervivientes. Es el tiempo en el que las probabilidades de supervivencia son más altas para las personas que se hayan visto afectadas por el seísmo y sigan vivas. Y lo son por varios motivos. Para empezar, 72 horas es el tiempo que el oxígeno puede mantenerse en espacios cerrados o contaminados por el polvo. 3 días es el tiempo que el cuerpo humano puede resistir sin agua. Las hemorragias que puedan provocar los golpes durante el seísmo, pasada esa ventana, se complican. Y luego además está el hecho de que el encierro prolongado en lugares con altas temperaturas acaba provocando el colapso del cuerpo. Por eso son 72 horas. Es cierto que en el terremoto de Venezuela de hace casi 2 meses, pues hemos tenido casos como el de Hernán Gil, un guardia de seguridad. El hombre quedó atrapado en un pequeño sótano y pasaron 8 días hasta que pudo ser rescatado sano y salvo. Pero, insisto, pasadas esas 72 horas, los rescates con vida disminuyen mucho. En esa ventana, en Venezuela, con menos medios, con menos dispositivos que los que tiene Colombia, se lograron rescatar a casi 7.000 personas. Así que el esfuerzo que se haga en los próximos días es vital y puede salvar a mucha gente. Dentro del drama y de la tragedia que supone el hecho de que haya más de 240 muertos, este terremoto nos deja algunas lecciones importantes, lecciones que tal vez se deberían aplicar en situaciones parecidas. En primer lugar, hay que decir que Colombia, esta zona en concreto, el llamado eje cafetero, que está situado, si miramos en el mapa, en la cordillera de los Andes, en el centro y en el oeste del país. Este eje cafetero, con ciudades como Manizales o Pereira, es una zona de alto riesgo sísmico. Se encuentra entre la placa del Pacífico y la placa sudamericana. El último gran terremoto allí fue en 1999. Fueron 6,2 grados, pero dejó casi 1.200 muertos. Arrasó viviendas, dejó graves daños en las plantaciones cafeteras que supusieron un fuerte impacto negativo en la economía de la zona, como nos contaba el periodista colombiano Ricardo Gutiérrez. Después de un terremoto en 1999 que dejó más de 1.000 muertos en esta zona, en el eje cafetero, se generaron planes de emergencia y estoy seguro que las edificaciones se sostuvieron, muchas de ellas, precisamente porque se hicieron con normas de sismoresistencia. Claro, y es que al margen de la creación de un fondo para la reconstrucción, el entonces presidente colombiano, Pastrana, impulsó la revisión de las construcciones y lo que hizo fue implementarse un sistema antisísmico. Ese sistema tiene muchas cosas que han hecho que no haya que lamentar tantos muertos en este terremoto.
o sea, obliga al estudio de los suelos donde se va a construir, no se puede construir en cualquier sitio. Los diseños estructurales tienen una alta capacidad para deformarse sin colapsar y además lo que se vigila es el uso adecuado de los materiales. Para que lo entendamos, cuando se produce un temblor, el edificio lo que hace es que se mueve de forma flexible, como un junco. La estructura del edificio no es rígida, absorbe la energía y pendula para evitar que los materiales se fracturen. Las vigas y las columnas tienen la capacidad de deformarse o doblarse de manera controlada. De esta forma se protege la vida de las personas que viven allí. Este sistema salva vidas y en Colombia lo aprendieron tras el terremoto de 1999. La mayoría de las edificaciones implementaron este sistema, aunque, claro, en las zonas rurales, desgraciadamente, no hay esa supervisión técnica. Por eso, a lo largo del día, estamos viendo cómo están reportando más muertos en esas zonas alejadas de las grandes ciudades. Desgraciadamente, esto no pasa en todos los países, y ahí tenemos la prueba del terremoto de Venezuela hace 2 meses. El doble sismo de La Guaira, pues deja, según el dato que se actualizó ayer por el gobierno venezolano, más de 6.000 muertos. Además allí, en La Guaira, en Venezuela, la mayoría de las casas eran viviendas prefabricadas. De hecho, las víctimas lo que han contado es que los materiales pues se rompieron como si fueran cartón. No podía soportar el movimiento del terremoto. La segunda lección que hay que aprender es la rápida actuación del gobierno y de los servicios de emergencia. Y esto no es una cuestión de ideología, ¿eh? Le ha tocado a De la Espriella como le podía haber tocado a otro. Estamos hablando de un presidente que toma posesión de su cargo el sábado, no tiene nombrados altos mandatarios e inmediatamente el Estado, y esa es la palabra, el Estado se moviliza. Los servicios de emergencia empezaron a actuar y el gobierno les dio cobertura. Sacó al ejército que en 3 horas, solo 3 horas después, controlaba las carreteras, los lugares afectados y facilitaba el trabajo de los cuerpos de emergencia. Así que esa es otra gran lección que debemos aprender. El Estado debe proteger y ayudar a los ciudadanos en las catástrofes. Apenas han pasado 24 horas del temblor y veremos cómo va evolucionando la situación. Y todo esto nos recuerda que tenemos que estar muy atentos a los fenómenos naturales, algunos de ellos devastadores. Fenómenos que siempre han existido y van a seguir existiendo. Bueno, pues la gran lección es que la acción de los gobiernos y de los estados debe servir para minimizar las consecuencias de estos desastres, porque muchos, desgraciadamente, no se pueden evitar. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 11 de agosto. Nekane, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Álvarez asegura que todas las personas que entraron de forma irregular a Ceuta volverán a Marruecos. El ministro de Exteriores se ha reunido con el presidente ceutí, que ha pedido que no se otorguen permisos de asilo. Álvarez ha asegurado que habla varias veces al día con su homólogo marroquí y que Marruecos está dispuesto a facilitar el retorno de todos los migrantes inmediatamente. Los que saben de diplomacia dicen que esto es lo que hay que hacer, pero todavía España no ha mostrado firmeza con Marruecos. Por cierto, recuérdame que intentemos pedir al ministro de Exteriores para que puedan escucharle a los oyentes de La Linterna. Y nos puede hablar de todos los frentes que tiene abierto. Vamos a intentarlo, a ver si suerte. El PP asegura que Robles acudirá la próxima semana al Senado para comparecer por la crisis migratoria en Ceuta. A ver, esto es un lío curioso. Resulta que el PP ha contado que la ministra de Defensa ha enviado un escrito donde afirma que está dispuesta a intervenir. El PP lo que había pedido es que varios ministros del gobierno, entre ellos la ministra de Defensa, compareciera de manera inmediata, es decir, esta misma semana. El gobierno, por su parte, lo que ha dicho es que los ministros van a comparecer, pero a partir del 25 de agosto y en el Congreso. Bueno, pues sobre la comparecencia de la ministra de Defensa en el Senado, el gobierno ni lo confirma ni lo desmiente. Así que, como el chiste, sorpresa. Ya veremos qué ocurre. Ya son 25.000 las hectáreas quemadas en el incendio de Niebla en Huelva. Los trabajos se centran en perimetrar la zona afectada y casi 700 personas siguen fuera de sus casas. Fíjate, acabamos de hablar hace un instante con el alcalde de Niebla y nos decía que afortunadamente el viento les estaba dando un margen para poder trabajar y que hoy tenían buenas noticias por primera vez. En las Peñas de Riglos, en Huesca, el incendio ha quemado 4.000 hectáreas y el viento está complicando las labores de extinción. Unos 400 vecinos han sido desalojados. Al menos 6 muertos y decenas de heridos en varios ataques rusos sobre la provincia de Zaporilla.
Rusia ha informado de que ha interceptado casi 400 drones en varias regiones. En Kiev se han escuchado explosiones tras la emisión de una alerta de misiles. Ucrania ha informado que ha atacado una de las mayores refinerías del petróleo al sur de Rusia. Y es que allí sigue la guerra. Bashar al-Assad, condenado a muerte en Siria por ser el máximo responsable de crímenes de lesa humanidad. También ha sido condenado el hermano y el primo del dictador por asesinatos, torturas, detenciones ilegales en su país durante años. Al-Assad fue derrocado en diciembre de 2024. De hecho, le sacaron en un avión y puso rumbo a Moscú, donde vive exiliado. Donald Trump fue evacuado en secreto de Turquía el mes pasado tras una amenaza iraní de asesinato. El Washington Post cuenta que el presidente estadounidense abandonó el Air Force One oculto en un camión de catering. Entró en el Air Force One y salió en el camión de catering para montarse en otro avión sin que nadie lo supiese. Trump viajó a Turquía para participar en una reunión de la OTAN justo cuando Washington y Teherán estaban cruzando ataques, que por cierto, ahí siguen negociando. Detenido un hombre de 58 años tras confesar el asesinato de su pareja en Marbella, en Málaga. La víctima es una mujer transexual de 35 años que no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo. Por tanto, se investiga como un caso de violencia y no como uno de violencia contra la mujer. Ambos se habían denunciado por una agresión mutua hace unos días, pero no lo habían ratificado. Desarticulado una red que captaba a jóvenes extranjeras para su explotación sexual en Gran Canaria. La Guardia Civil ha liberado a 2 víctimas y ha evitado la fuga de otras 4 chicas. Todas eran menores de edad, vivían en centros de acogida en Francia y llegaron a España con la promesa de tener un trabajo. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. Pasan los días y el jugador todavía del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, sigue sin verse con Simeone para hablar de su futuro, pero al Barça le consta que está molesto el jugador con el club. Mañana podría ser ese encuentro. Mala noticia del día, Bardai, el del Barça, podría perderse toda la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y en tenis, pendientes del torneo de Canadá, Jodar y Mérida podrían pasar a semifinales. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Cristina Carazo. Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, Rubén. Las temperaturas seguirán subiendo este miércoles en prácticamente toda la península y Baleares. Se superarán los 35 grados en buena parte del país y los 40 en el Valle del Ebro y del suroeste, llegando a los 42 grados en Córdoba. Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la península y los 25 en puntos del litoral mediterráneo. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en el este de Andalucía, norte de Murcia y el este de Castilla-La Mancha. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Pues hoy ponemos el foco en el mapa mundi. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. En el mundo mundial vive Enrique Serveto. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial. Oye, esto del espionaje chino en Ferrol, con esa fábrica que iban a instalar los chinos allí, cerca de una zona un poquito delicada, ¿tú crees que tiene base? Vamos a ver. Tiene base, hablando de bases militares. Fíjate que hoy mismo, hoy día 11 de agosto, han detenido en Corea del Sur a 2 antiguos militares chinos. Uno de ellos se dedicaba a interceptar y escuchar las comunicaciones de radio entre la torre de control y los aviones norteamericanos y surcoreanos que despegaban de esa base militar en la que él, por casualidad, se había instalado en las proximidades. Es un antiguo militar chino. Dice que era una afición, en fin, que lo hacía por curiosidad, por hobby. Yo, desde luego, no me lo creo. Y también han detenido a un segundo ex militar chino en Corea del Sur, hoy mismo, que se dedicaba a recopilar información mediante una relación sentimental con una empleada en la base americana y, bueno, pues enviaba, se supone que a Pekín, las informaciones sobre los cambios de mando, los nombramientos, los traslados, etcétera, etcétera. O sea que
la base de esta sospecha existe, evidentemente. Así que los chinos utilizan también los agentes Romeo. Efectivamente, o de otra manera, o más estilo soviético. Por ejemplo, en mayo Alemania detuvo a un matrimonio que ya había adquirido la nacionalidad alemana, pero eran de origen chino, y que se dedicaban a tener contactos con numerosos científicos de universidades, centros de investigación, buscando información científica sobre nuevas tecnologías de utilización militar, y que, pues claro, pues las enviaban a Pekín, ¿no? O sea que en Bélgica también ha habido el caso de una joven china que había sido reclutada como becaria en la sede de la OTAN en Bruselas, ¿no? Que ya me imagino que el que haya filtrado ese currículum ya veremos dónde acaba. Pero en fin, sí, o sea, el espionaje chino es muy activo y no para. Simplemente por curiosidad, esto de los agentes Romeo es un invento de la Stasi, los servicios secretos de la Alemania Oriental, que lo que hacía es que mandaba agentes guapos, los mandaba a la Alemania Occidental para enamorar a las secretarias de los puestos principales de los militares que trabajaban o colaboraban con la OTAN, y claro, conseguían todo. Entonces, mira, los chinos han copiado esto también. Si es que copian bien, ¿eh? ¿Y dónde más ha habido casos sospechosos de espionaje chino, me decías? No, pues en Bruselas, por ejemplo, también te contaba ese, y bueno, en muchos sitios. Es decir, hay una actividad grande que se distribuye. Por ejemplo, hay ciertos contactos entre China y Rusia en ciertos aspectos de espionaje. Y bueno, y obviamente, pues como estos asuntos son bastante secretos, pues no lo sabemos todo. Pero ahora mismo la cuestión es que si esa información puede llegar desde cualquier móvil en cualquier punto del planeta a Pekín en segundos, pues obviamente ese es un campo que está lleno de minas, ¿no? Bueno, vamos a terminar en África. ¿Qué está pasando en la República Democrática del Congo, Enrique? Bueno, pues en la República Democrática del Congo tenemos un gran problema de enfermedades. La variante del ébola, que se llama Budimbuyo, que no tiene vacuna, que está extendiéndose en la zona este del Congo, que están en guerra, ¿sabes?, con los grupos estos prorruandeses. Uh-huh. Todas las cadenas sanitarias se han roto, no hay manera de llegar a la gente, y ahora mismo pues las cifras de distribución de esa enfermedad son terribles y están empezando a amenazar a los países vecinos, a Ruanda y a Uganda, que están más o menos libres de ese virus, pero obviamente ahora mismo en la República Democrática del Congo la situación se está volviendo dramática para miles de personas, porque ya sabes que este virus tiene como mucho una supervivencia del 40%. Mira, hace unos días hablaba yo con una amiga, con Ana Gutiérrez, que es una misionera que trabaja en Kinshasa, y ella lo que me decía es que en la capital no tenían esa sensación de peligrosidad, porque estamos hablando de un lugar que está a miles de kilómetros de donde están ellos. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de un país tan grande, un país con tanta población, que es impredecible lo que puede ocurrir ahí. No, están tan lejos y tan difícil comunicar Kinshasa, por ejemplo, con Goma, que obviamente el virus también tarda en transmitirse, pero toda esa zona de los grandes lagos, ahora mismo la difusión de la enfermedad está siendo exponencial. Y además, porque se ha creado esta nueva variante, que ya no voy a intentar volver a pronunciar porque es una cosa bastante difícil, pero que no existe ninguna vacuna. Es decir, que ya, en fin, el problema tiene ahora muy difícil solución. Y además, bueno, si dijeras, bueno, pues podemos enviar una misión internacional, pero es que están en guerra y es muy difícil entrar allí. O sea que no sé cuál va a ser ese destino. Pues no están mal las noticias que nos trae Enrique Serveto desde el mundo mundial. Enrique, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Luis José Rueda Aparicio es el arzobispo de Bogotá, Necane. La Iglesia colombiana ha pedido a los ciudadanos tras el terremoto que colaboren con donaciones a los bancos de alimentos diocesanos. También hacen un llamamiento a la solidaridad internacional. Porque este es un momento para que con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra sabiduría, seamos capaces de ayudar a quienes lo han perdido todo con este sismo de este lunes. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Hemos contado que ha visitado Ceuta, donde se ha reunido con Juan Jesús Vivas, y allí ha lanzado a los migrantes el mensaje de que no arriesguen su vida ni su dinero en una aventura que está abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla. Joaquín Molina es el alcalde de Niebla, en Huelva. El incendio que ha quemado unas 25.000 hectáreas en esa zona sigue sin control, pero el viento sí que está dando una tregua que puede ayudar a los servicios de extinción. Nos ha contado hace unos minutos aquí en la linterna del alcalde que todavía quedan unos 700 vecinos desalojados. Tenemos la preocupación de que cualquier foco que pueda, con ese cambio de viento que role hacia oeste, nos pueda perjudicar en la otra parte del término municipal, que sería un auténtico desastre. Ahora mismo eso está contenido, la parte oeste y la parte sur, y por lo que tengo entendido hasta ahora, van bastante bien. Nos decía que llevan 5 días viviendo una pesadilla y que hoy era el primer día que había buenas noticias, así que a ver si se confirman y mañana se pueda tocar ese fuego. Mercedes López, ella perdió el 90% de su visión por ver un eclipse sin gafas siendo una niña. Estos días estamos escuchando a muchos expertos insistir con razón en la importancia de proteger los ojos con gafas homologadas. Ha contado Mercedes en Mediodía COPE que hay que tener especial cuidado con los niños que pueden quitarse las gafas en algún momento. Tiene unas consecuencias irreversibles bastante importantes, por eso yo pido a todas las personas que tengan muchísimo cuidado y que a los niños los protejan, y si puede ser que no vean mejor, porque es un momento muy pequeño pero con unas consecuencias muy grandes si se daña la visión. Ha sido muy interesante esta entrevista, que se puede volver a escuchar en cope.es. Y el sonido musical, hombre, hace mucho tiempo que no aparecía por aquí. Nuestra amiga sigue haciendo cosas. Taylor Swift. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Ella sigue con su lucha contra Donald Trump, sigue dando pasitos, ha conseguido que Donald Trump deje de usar sus canciones en sus publicaciones de redes sociales, así que en los vídeos donde sonaba algún tema de Taylor Swift ahora hay silencio. Ya se había quejado en más de una ocasión de que no quería que su música se utilizara en mítines políticos y vídeos del republicano en sus redes sociales. Otras artistas, también como Celine Dion o Beyoncé, habían tomado medidas similares. Canta, ¿eh? Pues bastante bien. Nos anima la tarde. ¿La has visto en directo, no? Sí. ¿Y qué tal? Cuando fui el año pasado, ¿no? La vi en Polonia. Terrible. Pero no por ella, sino porque esos conciertos están llenos de niñas que gritan tanto que no te permiten escuchar al artista. Me pasó también con Harry Styles. Es así. Así que no se puede disfrutar de los conciertos de Taylor Swift o de Harry Styles, o donde su público sean niñas de 15, 20 años. ¿Y has pensado cambiar de artista para ir a ver el concierto? Pues sí, qué remedio. Algo habrá que hacer. Pues mira, con Taylor Swift nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Queda solo un día para que España mire al cielo y asistamos a ese eclipse total, el primero en un siglo en España. Cristina Carazo, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues mañana, en menos de 24 horas, España vivirá un eclipse total que cruzará del país desde Galicia hasta Baleares. La expectación es máxima y ya se han preparado dispositivos especiales de seguridad y zonas de observación en distintos puntos de la península. En las últimas horas, Consumo ha retirado del mercado 6 modelos de gafas para observar el eclipse al detectar problemas en sus filtros y posibles riesgos para la vista. Las autoridades recuerdan que solo se
deben usar y utilizar estas gafas certificadas y en buen estado, y que nunca se debe mirar directamente al sol sin la protección adecuada. Nos escriben los siguientes sobre este asunto muy polémico y nos dicen: yo tenía pensado verlo mañana y ya tenía mis gafas preparadas, pero después de escuchar que han retirado varios modelos, ahora no sé si fiarme de las que tengo, así que voy a comprobarlas antes de usarlas. Bueno, que se compruebe en las páginas oficiales, en las páginas del gobierno, y no hay ningún problema. Charly Sáez, buenas tardes. No hacía yo a NKN Rubén enfadada por un concierto de Taylor Swift. Era una cosa que no me podía esperar en esta tarde de martes. Es que en la linterna pasan cosas y te sorprende. Sí. Además es de verdad, o sea, que eso de que pasan cosas. Pues te voy a contar nada en 4 minutos y medio. La última hora del deporte, pendientes de Birmingham, tenemos hora final del 5000 con opciones de medalla y por supuesto todos los nombres propios encima de la mesa del Barça, lo de Julián, lo de Rodri, lo de Ferran y un montón de cosas más a partir de las 8:30. Bueno, pues mientras llega ese momento, a las 8:30 te dejo con Taylor Swift, pero sin niñas, ¿te parece? Me parece, porque bueno, hay cosas que me gustan más, pero bueno, si no hay otra cosa, bueno, oye, lo asumo. Hoy vamos con ello. Venga. Mañana ya me dices. Y eso que últimamente estás con buena música, a estas horas. Sí, últimamente, tú lo has dicho. Últimamente no significa hoy, últimamente significa últimamente. Gracias, Charly. Hasta ahora. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. La actualidad no se detiene al mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros tampoco. Te recuerdo que estamos contigo desde la 1 de la tarde. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿Y cómo estás? Seguro que estás achicharrado o achicharrada. Es que no se habla de otra cosa. Hace calor. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago